Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ustedes bien saben que estamos caminando ya en tiempo de Adviento, un tiempo importante de preparación para el advenimiento del Mesías. El Mesías ya vino hace 2000 años, el Mesías ha estado con nosotros, el Emanuel. Este tiempo pues que ofrece la iglesia es un tiempo fuerte pues como para replantearse nuevamente, actualizar ese acontecimiento de la venida de Dios. Es importante tener presente esto, que el Adviento es toda una realidad que se vive para pensar seriamente que Cristo Jesús vino aquí a la tierra y que Cristo Jesús nos revela a Dios Padre, que Cristo Jesús es Dios encarnado. Y si no tenemos presente esa realidad, pues vamos a irnos por senderos bastante mágicos o de fantasía que nos ponen contentos cada año. Si sacamos de la historia, ¿no? Si la realidad que es Dios entre nosotros, pues esto prácticamente no tiene sentido. Claro, nos acercamos a la Sagrada Escritura y vemos que un saludo especial del ángel a la Virgen María, vemos que queda concebida, la Virgen María queda encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, va a concebir a un niño sin participación carnal, material de su esposo San José. Y bueno, todo este tipo de cosas, pues a veces uno dice, para los cerebros racionalistas, entonces esto no cabe. Y como estamos pues en una cultura muy científica, muy de tecnología de punta, de avance impresionante en todo orden a nivel científico, entonces pues tocar estos textos tan antiguos, ¿no? Que huelen a rancio, a moho, pues como que no cabe, no cabe, como que no nos entra bien en la cabeza. Entonces, pues esa manera de pensar, pues pensamientos ateos, el que es ateo, pues es libre de ser ateo, pues, bueno, y el que es muy cientificista, pues es libre de ser cientificista, y el que tenga ciertas resquemores o sea escéptico al mensaje bíblico, pues, ¿qué podemos hacer? Nosotros somos personas de fe, pero nuestra fe es racional. A ver, nuestra fe es racional. ¿Qué significa que nuestra fe es racional? Bueno, que nuestra fe se piensa. Nuestra fe se piensa. Nuestra fe no es aceptar todo lo que dice la Sagrada Escritura o aceptar todo lo que dice la iglesia, porque como la iglesia lo dice, y como el Papa lo dice, y como el cardenal tal lo dice, o porque el cura de mi pueblo lo dice, y porque la Biblia así lo dice, pues así es. Pues vamos a mirar cómo es eso, porque tenemos que pensar. Tenemos que pensar. A ver, si yo tengo aquí la Biblia, ¿no? Y esta Biblia, pues, ¿cómo llegó a aparecer? ¿Quién la escribió? ¿Y por qué la escribió? ¿Y por qué se escribió? ¿Y para quién se escribió? ¿Fue un autor? ¿Varios autores? ¿Fue en la misma época? ¿En distintas épocas? ¿Quién dijo que esto es palabra de Dios? ¿Quién dijo que esta era la Biblia? ¿Quién dijo que aquí se está expresando toda una realidad de Dios y un misterio increíble? ¿Quién dijo eso? Hay que probar eso. Dice aquí que Jesucristo hizo milagros. ¿Y si hizo milagros? ¿Y qué se entiende por milagro? ¿Y cuándo hizo un milagro? ¿Y cómo podemos saber si hizo milagros o no? ¿Es cierto eso o no? Todo, todo eso la iglesia lo ha venido estudiando y narrando y desarrollando a lo largo de los años. Pues bien, pues nosotros tenemos Biblia y tenemos un dato eh, que son prácticamente testimonios, narraciones de testimonios, de testigos que vieron y oyeron. Esto no es fantasía, eso es algo de Dios. Pero lo de Dios no quiere decir
que como es de Dios, pues no indaguemos las cosas de Dios, pues si dicen que es de Dios, y entonces vienen los racionalistas, entonces no hay que pensar, hay que mirar, la razón no puede ser, ninguna mujer queda embarazada así porque sí. Entonces uno dice, bueno, pues sí, ¿no? Pues sí, tiene que haber un concurso de varón para que una mujer quede embarazada. Y aquí en el caso que nos compete respecto a la Virgen María, no hubo concurso de San José ¿no? con la Virgen María, ¿no? Entonces hay que analizar las cosas eh, con mayor cuidado porque podemos caer en, en una ignorancia tal y la realidad entonces de la fe en qué queda. Entonces nuestra fe está basada o montada en mitos o en una fábula o en algo fantástico, algo que simplemente para expresar una realidad, entonces la pintan con mucho colorido, con algo fantástico, con un lenguaje apocalíptico o épico, ¿no? O poético. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues simplemente es lo siguiente. Algo que tiene nuestra fe es que todo lo que se ha venido anunciando se ha venido cumpliendo. Usted toma la Sagrada Escritura y va a haber pasajes que son densos de comprender, difíciles a veces de analizar, pero una cosa sí podemos entender, que todo lo que se ha venido anunciando de Cristo Jesús se ha cumplido, se ha venido cumpliendo. Es decir, que tenemos un dato serio que nos dice esto tiene sentido y esto sí es cierto. Se nos habla de una promesa, los profetas hablaban de Cristo Jesús, Moisés habló de Cristo sin enunciar a Cristo Jesús. Se hablaba de un Mesías, se hablaba de un rey, ¿no? De un libertador, de alguien que iba a cambiar al pueblo, etcétera, etcétera. Y si analiza eso, pues se cumple. Entonces es un primer punto que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo hacer posible que ese Dios nazca? Como es Dios, pues tiene que, ¿cómo van a nacer? Pues los dioses nacen de diosas, ¿no? Pero como esto no es mitología griega, ni mitología de otras culturas, sino esto es una realidad histórica, entonces, ¿cómo Dios va a nacer de una humana? Entonces dice, no, pues lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y resulta que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo Jesús, que es Jesús, pues tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. 100% humano, 100% divino. Pues la Virgen María es madre de la segunda persona, de Cristo Jesús, ¿no? Pero Jesús es Dios, porque también es Dios. Entonces por eso se dice que María es madre de Dios. La realidad de cómo María puede quedar embarazada sin la participación de varón, sin concurso de varón. Según la escritura, pues María no tuvo contacto sexual con José y entonces, ¿cómo quedó embarazada? De hecho, aquí María en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, verso 34, dice, María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿Cómo es posible que yo quede embarazada si yo soy virgen? Dice, contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y para poder comprender un poco eso que se acaba de decir, mire lo que dice el ángel en el verso 36. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Entonces, esa parte final de que para Dios no hay nada imposible es lo que nosotros por fe entendemos. Nuestro Dios no se puede meter en nuestro cerebro tan pequeñito. Hay cosas que nos desbordan y no podemos racionalizar todo porque quedamos como estúpidos. Existe una realidad que es Dios, que se llama Dios.
Y entonces cuando empezamos a salirnos un poco aquí de nuestro entorno muy terrenal acá y miramos un poco para el espacio, ¿no? Y vemos, ¿no?, que esto es prácticamente inmenso y que existen cientos de millones de galaxias, existen millones de estrellas, existen sistemas solares enormes y que toda esta cosa es prácticamente inconmensurable. Entonces uno así no entiende. La cuestión es esta: ¿y cómo llegó a formarse un sol o una estrella? O, sí, una estrella, lo que nosotros llamamos sol, o un planeta. ¿Cómo? Porque sí, como dicen los científicos cuando no saben contestar, por el azar, por casualidad. No, no, mire, debemos ser tontos. Esto tuvo un principio, porque las cosas no salen así de la nada no sale nada. De la nada no sale nada. Es un principio filosófico, de la nada no sale nada. Y aquí no estamos hablando que el vacío, que ahí, no, no, nada, nada es nada. Pues de la nada no sale nada. Y si existe algo, ¿por qué es? Eso es lo que nosotros llamamos Dios, el que le da origen a todo. Es la causa incausada, como dicen los entendidos en estas cosas filosóficas. El motor inmóvil, una realidad eterna, es decir, que no tiene principio ni tiene fin. Eso es lo que nosotros llamamos Dios. Y si Dios pudo crear todo esto que nos llama la atención de lo extraordinario y grande que es, galaxias, sistemas solares, astros, estrellas que se extinguen porque se les acaba su material energético nuclear. Todo eso, ¿por qué se dio? ¿Y quién originó todo esto? ¿Se dio porque sí? No, tuvo un origen. Pues bien, pues así lo mismo. Para Dios no hay nada imposible. Y se vino cumpliendo lo que está narrado en la Escritura. Y una mujer que halló gracia ante el Señor, la que Jaritomeni, la llena de gracia, desde siempre con gracia, pues esa mujer iba a ser la madre de Dios, la madre de Jesús, hombre. Y si eso no es cierto, pues entonces, ¿cómo es que llevamos 2000 años hablando de Jesús? ¿Y cómo llevamos 2000 años hablando de que murió en una cruz? Y si esto es invento, pues entonces, ¿por qué seguimos hablando de Jesús y lo quieren silenciar y nadie cree en la Sagrada Escritura y hay unos que son ateos y nos dan garrote a los cristianos? Porque existe, porque está vivo. A ver, yo no veo a nadie peleando por Thor o por Zeus o por las diosas tales. No. No veo a nadie dándose en la torre peleando por lo que dijo Confucio. Y no veo a nadie atacando tanto a una religión como a la religión católica. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues utilizando un poco de razón, pues vamos comprendiendo que nuestra fe no es descabellada. Esto tiene sentido, tiene un porqué. Y todo esto que estoy diciendo acá, pues que le sirva a usted para actualizar, pensar que si hay un Dios que se hizo hombre y que vino aquí a la tierra en obediencia a su Padre Dios para salvarnos de nuestros pecados. Usted tiene pecado, acérquese a Cristo Jesús, pídale perdón, replantee su historia. Él nos ama profundamente. Lo que espera es que nosotros nos acerquemos a Él y digamos: Señor, perdónanos, perdónanos, somos pecadores. Y empieza uno a comprender esa realidad tan hermosa de saber que existe un Dios que nos ama profundamente y que nos muestra su amor, ¿no?
y manifestó su amor dando a su Hijo único en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.